44 docentes en el municipio de Ceboruco, más 9 trabajadores administrativos. Y pues la directora de la zona educativa estaba un poco sorprendida porque ella no había tramitado la suspensión de salario de ese grueso número de docentes. Hay algunos directores de algunas instituciones educativas en el estado, pero más aún los jefes circuitales o los jefes de estos centros por la calidad educativa en la región que se vienen tomando atribuciones que no les competen. Sorprendente es que estos docentes son nuevos ingresos. Iniciaron el año pasado, desde septiembre del año escolar pasado venían ejerciendo sus funciones como docentes de la institución y llegaron a septiembre de este año, un año después, esperando su pago en la quincena y resulta que no aparecía por ningún lado la quincena. Tampoco el cestatic, ni mucho menos el bono de guerra. Entonces, bueno, hicieron la diligencia correspondiente y se sorprendieron que estaban votados, suspendidos en el Ministerio de Educación y por una causal que es lo que más a nosotros nos preocupa, que es por abandono de cargo. Nosotros vamos a esperar que este caso se resuelva de manera satisfactoria y si no, pues tendremos que activar las correspondientes instancias. Ya no sé, en primer lugar, agotar la vía administrativa, que así lo reza nuestra ley, y si no hay respuesta, pues entonces tendremos que ir a la vía judicial. De manera que demandaremos al funcionario responsable de que se le haya privado del salario a estos 53 funcionarios, 44 como docentes y 9 con responsabilidades administrativas. La Troncal 5, luego de nosotros solicitar este derecho de palabra, lamentablemente el día jueves, un día después de haber solicitado el derecho de palabra, ocurrió un trágico accidente donde 5 venezolanos y donde varias familias enlutaron por un accidente que allí ocurrió, presuntamente por las malas condiciones de esta vía, donde una gandola, el chofer de esta gandola que se vio involucrado, según algunas versiones, al esquivar un hueco, impactó de manera frontal contra un vehículo. Los que somos usuarios de esta vía de comunicación sabemos las condiciones pésimas que se encuentra actualmente. Apenas se entra a territorio tachirense, desde Punta de Piedra, desde Abejales, desde el municipio de Libertador, hacia lo que es Fernández Feo, lo que es El Piñal, es una carretera que está completamente inservible en algunos tramos donde es imposible esquivar los huecos. Nosotros venimos a traer este derecho de palabra para poder llamar la atención y que nos expliquen qué se está haciendo con los recursos que se están recaudando en el peaje de la Troncal 5 y en el peaje de la Troncal 7. No se justifica que luego de un año de haberse instalado el peaje de la Troncal 5, esta carretera esté en muchos tramos igual o peor a como cuando se formalizó este peaje. Verificamos el inicio de actividades, el horario, los docentes, la presencia de los docentes, la presencia de los estudiantes. Es importante destacar que como tenemos como Estado, necesitamos o tenemos la responsabilidad de que los docentes estén presentes. También cabe destacar que los padres y representantes tienen la obligación de enviar a sus hijos a tener un derecho a la educación, porque esto es un derecho que es una corresponsabilidad de Estado, sociedad y familia. Cabe destacar que los lineamientos del Defensor del Pueblo es eso, incluir no solamente las instituciones públicas, sino las instituciones privadas, los ABEC, también venimos trabajando, los venimos visitando, hemos estado no solamente en San Cristóbal, sino en los distintos municipios del estado Táchira. Recuerden que nosotros tenemos presencia en el municipio Bolívar, en el municipio Pedro María Ureña, en García de Evia, en Ayacucho, y bueno, hemos estado también en el municipio Torbes, en el municipio Guásimo, en el municipio Cárdenas. Entonces hemos estado allí realizando aleatoriamente en algunas instituciones públicas, privadas y universitarias estas visitas de parte de la Defensoría del Pueblo. En el caso de los colegios, ¿qué se ha visto? ¿Qué se ha observado? No sé si... Los aumentos de la... Bueno, efectivamente, bueno, ustedes lo conversaban, lo del tema del costo de las matrículas. Hoy precisamente lo que decíamos, vamos a conversar con las defensorías educativas, sí, quienes, bueno, nos están apoyando en el tema porque son el órgano competente de primera línea, y bueno, vamos a estar también con la profesora Bersabeth Gandica, quien pues vamos a conversar sobre cuáles son los lineamientos, las directrices, y al momento de recibir o recepcionar alguna denuncia, cuáles pues van a ser los lineamientos, los parámetros para nosotros poder solucionar.
El foco de todos los venezolanos, de la gran mayoría que ganamos el 28 de julio, es lograr que se respete la soberanía popular y que ese cambio político por el que votamos se convierta en realidad. Por su parte, el régimen trata de distraer este objetivo central con falsas acusaciones a diestra y siniestra. Yo no tengo vocación de mártir ni de víctima, pero de persecución y presiones puedo hacer un libro. Ya en una publicación anterior me referí con detalles a esa persecución que es similar a la que han sufrido muchos dirigentes políticos. Hemos hablado de todo lo que hicieron contra el ejercicio parlamentario de quienes fuimos electos a la Asamblea Nacional en 2015, de emboscadas y agresiones físicas en el Palacio Legislativo y en diversos sitios del país, de la persecución que arreció cuando fui electo gobernador del Zulia y me negué a juramentarme ante la farsa constituyente, del inicio de investigaciones desde el Ministerio Público, de la sentencia del TSJ en la que me acusan de 8 delitos, de mi inhabilitación política, del allanamiento de la inmunidad parlamentaria, de la prohibición de salida del país, de la orden de captura en mi contra, de la clandestinidad en varias oportunidades como en este momento, de la exposición de mi foto en puestos de control en las carreteras para que se proceda a mi detención. Recientemente me han acusado de ser traficante de armas y pare usted de contar. Ahora se suman acusaciones de corrupción a través de testimonios logrados vía coacción, lo cual los invalida totalmente. Se me pone como cabecilla de una estructura de la cual jamás he formado parte porque simplemente no existe. Es más, hay gente en esa cartelera de fotos que ni siquiera conozco. Me solidarizo completamente con el legítimo alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, con mi hermano Pedro, con los funcionarios de la alcaldía que los acompañan y con todos los presos políticos que el régimen usa como fichas de cambio. Le pido a Dios les dé la fortaleza necesaria y logren la pronta libertad que merecen. El régimen está en una vorágine represiva nunca antes vista en la historia venezolana y buscan cualquier método para amedrentar a los venezolanos que estamos resistiendo el descarado robo electoral que nos quieren imponer. Ninguno de los procedimientos de esta falsa fiscalía son válidos, son solo una careta leguleya para enmascarar su represión. Pretenden desmoralizarnos para que bajemos la guardia y cedamos en la lucha que libramos por la democracia y la liberación de Venezuela. Pero nuestra única opción es seguir. En mi caso, con defectos y virtudes, seguiré luchando por lo que en justicia nos corresponde. Invito a todos a seguir adelante sin permitir que el régimen, que es el que tiene en su haber una corrupción que se contabiliza en varios centenares de miles de millones de dólares, nos distraiga. El foco es Venezuela y su sueño del cambio político para que podamos iniciar ese gran proceso de transformación que anhelamos. Sigamos adelante con la frente en alto. ¡Que viva Venezuela libre! Si Gorrín enfrenta un juicio y es hallado culpable, enfrenta una pena máxima de 20 años. Para que se hagan una idea, Alex Saab enfrentaba una pena máxima de 14 años. Es decir, para la justicia estadounidense es muchísimo más grave lo que ha hecho Raúl Gorrín y por lo cual se mantiene prófugo de la justicia de los Estados Unidos. Pero quiero compartir con ustedes algunas aristas que ha tenido este caso, porque él ya tenía esta acusación del Distrito Sur de la Florida, pero ahora se elevó al gran jurado. A pesar que es un prófugo, no se ha presentado, ese gran jurado dijo que sí, que va a haber un juicio contra él y que todo lo que tiene probablemente ya lo perdió. Raúl Gorrín es el primero a quien el gran jurado le aplica la posibilidad de un juicio en ausencia. Si esto progresa, significa varias cosas. Ya no podría asomarse, por ejemplo, a Aruba, a donde le encanta viajar a comer langosta. Podría enfrentar además la posibilidad de ser objeto de una recompensa por capturarlo. Y la diferencia con otras recompensas es que no sería la decisión de un fiscal nombrado por un determinado presidente de los Estados Unidos. Sería la orden de captura o recompensa por capturarlo por parte de un juez de los Estados Unidos. Pero además, ya no solo estaría entre los más buscados por ICE, sería el más buscado por todas las agencias del gobierno federal de los Estados Unidos. Esto significa que todo aquel país que tenga acuerdos, por ejemplo, con el FBI, tendría que capturarlo. Estamos hablando de Colombia, de México, de República Dominicana, donde tiene propiedades. Se le complicaría hasta un viaje a Turquía por la relación con la OTAN. Para que tengan la comparación de nuevo, Alex Saab ni siquiera había sido sometido a juicio y fue capturado en Cabo Verde.
El detalle es que si él acepta ser juzgado a distancia, es decir, por Zoom, así como ya es práctica usual después de la pandemia, significa que él podría haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía de los Estados Unidos. Y para poder negociar una posible sentencia de 20 años, él tendría que aportar información de personas de más alto nivel que él, un poco lo que hizo el Tuerto Andrade. Entonces la pregunta es si Raúl Gorrín ya está negociando con la Fiscalía de los Estados Unidos y a quién piensa entregar, o de quién piensa entregar información valiosa, así como la enfermera, la famosa enfermera de Chávez, habría sido la pieza clave para proseguir y dar este paso adicional en contra de Raúl Gorrín ahora en el gran jurado. Raúl Gorrín podría perder todo lo que tiene. Estamos hablando incluso de una posición difícil hasta para sus propiedades, como estos 2 aviones o el helicóptero que utiliza de manera tan frecuente para viajar hasta Los Roques. Y también podrían salir de aquí acusaciones contra sus coconspiradores, todo aquel quien haya hecho relación con Raúl Gorrín. Estamos hablando, por ejemplo, de su abogado Perdomo, de su esposa, hasta de la esposa de Raúl Gorrín. Y me informan que personas quienes están vinculadas con esta investigación podrían hasta solicitar que se abra una averiguación contra opositores quienes habrían recibido dinero de Raúl Gorrín. Entonces, un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida presentó hoy una acusación formal contra Raúl Gorrín por su papel en blanquear $1.200 millones obtenidos a través de la corrupción de PDVSA, a cambio de cientos de millones en pagos de sobornos a funcionarios venezolanos. Son documentos oficiales. Entre el 2014 y el 2018, Gorrín, de 56 años, habría conspirado para blanquear, es decir, lavar las ganancias de ese plan de soborno ilegal y utilizó el sistema financiero de los Estados Unidos, así como varias cuentas bancarias en el extranjero. Gorrín pagó todo ese dinero en sobornos a funcionarios venezolanos de alto nivel para obtener contratos de préstamos de cambio de moneda extranjera con PDVSA. Después dirigieron el lavado de las ganancias ilícitas en parte en el Distrito Sur de la Florida, donde compraron bienes raíces, yates y otros artículos de lujo para ocultar los movimientos del pago de sobornos y fondos ilícitos. Usaron empresas fantasmas, cuentas en el extranjero, pagaron millones de dólares en sobornos. La justicia internacional no olvida, no pasa páginas, no engaveta ni archiva expedientes. Prosigue y busca nuevas maneras de juzgar aún a quienes ahora están prófugos de esa justicia. ¿Quién dijo que no tenemos un plan? Nuestro plan más brillante ha sido permanecer juntos, y el plan más crucial será lograr permanecer juntos en lo que tenga que venir. María Corina Machado nos recordó desde la campaña electoral que éramos mayoría, pero que la tarea más importante de esa mayoría era jactarse, vanagloriarse, fanfarronear, exhibirse en la calle como la mayoría que es. Hoy te pido que recuerdes que no saliste en la campaña electoral a la calle porque dejaras de tener miedo o porque creyeras que el régimen iba a ser ahora menos cruel con sus enemigos, o porque supieras a dónde ibas codo a codo con esa muchedumbre. No tenías certezas sobre lo que iba a pasar o si lo íbamos a lograr, pero tu propulsión a pesar de la incertidumbre fue certificar que tanto tú como todo un país no quería solo pasar la página, sino empezar un nuevo libro, uno que ya compraste y que quieres empezar a leer porque sabes que tú eres el protagonista de una historia cuyo final te gusta. La libertad, la democracia ya no son ese concepto abstracto de los ilustrados, sino el nítido objetivo hasta de los más humildes. La gente salió con fervor a la calle, aun cuando María Corina solo ofreció sacrificio, trabajo, y que cobrar una victoria sería el momento más complicado. Tú sabes que estamos allí, en ese momento el más complicado, y no sabíamos si lo íbamos a lograr, pero sí sabíamos con quién queríamos intentarlo hasta lograrlo. Al final, el plan más brillante de María Corina siempre fuimos nosotros. Venezuela no tendrá un plan si no estás tú, activamente tú, incluso con el mismo miedo que te impulsó a llegar hasta aquí. Estamos desplegados en un proceso profundo de consulta con todas y todos aquellos que consideren necesario acompañarnos en el proceso de diálogo para reformar las leyes electorales de la República Bolivariana de Venezuela. No queremos que esas reformas importantes a leyes
cruciales, como es el caso de la ley de procesos electorales, la ley de partidos políticos, que ya se ha quedado obsoleta. Hay una reforma del año 2010, pero definitivamente el espíritu envejecido de esa ley debe ser transformado por la fuerza de las opiniones de los partidos políticos, de las organizaciones, de los movimientos sociales, de los académicos, de las universidades, de los grupos culturales, de los consejos comunales, que todas y todos puedan tener su aporte y su opinión para que antes de que concluya el mes de diciembre pueda la Asamblea Nacional de nuestra República aprobar las reformas tan importantes de esas leyes, para que podamos emprender los eventos electorales que tendremos en el año 2025 con la cancha completamente pintada y con el juego claro desde el punto de vista de los mecanismos de participación. Tiene que acabarse esa máxima que han utilizado algunos sectores del extremismo venezolano de que todas las formas de lucha valen. No es así. Hay una lucha que es la lucha democrática, que es la confrontación política, que es la confrontación. En algún momento Chávez pensó, lo decía Diosdado también, en eliminar el Ministerio de Comuna. No porque el Ministerio de Comuna no sea importante y no funcione, sino porque los otros ministerios sienten que lo de las comunas no es con ellos. No, eso es el Ministerio de las Comunas. No, el Ministerio de Salud tiene que ocuparse de las comunas. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que ocuparse de las comunas. El Ministerio del Trabajo tiene que ocuparse de las comunas. Por eso Chávez llamó a los ministerios en el año 2007 Ministerio del Poder Popular de otra cosa. Pero antes que la misión directa del ministerio, Chávez lo llamó Ministerio del Poder Popular, para que el ministro, la viceministra, el viceministro sientan que están obligados con las comunas y con los consejos comunales. Y acá en Kazán están presentes no solamente delegaciones gubernamentales de diversos países que buscan observar cómo transcurre esta 16ª cumbre del BRICS, también hay expertos en geopolítica que están siguiendo de cerca los acontecimientos para poder interpretarlos y profundizarlos. Uno de ellos se encuentra acá con nosotros en nuestro informativo en vivo y es el analista en innovación política Diego Rusarín. Diego, gracias por haberte llegado hasta acá, hasta nuestros estudios al frente del Kremlin de Kazán. Has podido estar muy cercano a todo lo que ha sucedido, sobre todo en la jornada de hoy, que ha sido bien intensa. ¿Qué nos puedes contar? Mira, me parece realmente un parteaguas en la historia geopolítica de nuestra generación. Aparte es interesantísimo cómo vemos la falla sistemática de todas las instituciones que son resultado del Bretton Woods, y ahora vemos el surgimiento realmente de un nuevo mundo multipolar, que es lo que vemos hoy en el Foro de BRICS. Para Latinoamérica me parece especialmente interesante, porque tenemos que encontrar una manera de romper con el neocolonialismo y el régimen liberal que nos acosa y de alguna manera produce tanto los dolores que vivimos hoy en día. Y BRICS parece ser más que nunca esa alternativa, esa viabilidad. Porque el Foro de BRICS y el grupo de BRICS no es un grupo exclusivo que está buscando algún tipo de enemistad o se está posicionando en contra de modelos existentes. Al contrario, lo que están haciendo es abriendo la puerta, invitando y así abriendo realmente la posibilidad de que existan y florezcan nuevos modelos políticos, lo cual el régimen liberal no permite. Tienes que ser liberal si no te visita el tío Sam. Estados Unidos, de hecho, ya ha dicho que está siguiendo de cerca a estas naciones que prometen reducir sus reservas de dólares. Este proceso que está impulsado por los BRICS, ¿estas amenazas pudieran llegar a materializar en sanciones? Bueno, históricamente los regímenes en decadencia no suelen ser muy bellos en su caída. Las caídas de los imperios suelen ser desastrosas. Además, los imperios suelen caer peleando. Entonces, si realmente estamos viendo un proceso de decadencia imperial, que es el caso del imperio depredador anglo y con su extensión en Europa y franco-germánica, definitivamente puede ser muy peligroso, porque pueden ponerse muy violentos al tratar de no perder el dominio. Por eso me parece también importante recalcar la prudencia con la cual los líderes de BRICS se han expresado y han hablado, tratando de mantener el ánimo en paz y en serenidad para que se pueda dar una transición que a final de cuentas está destinada y está motivada por causas materiales. Es prácticamente inevitable. Vemos los indicadores del tamaño de la economía, el interés por parte de los países, la narrativa occidental de que nadie iba a venir, y pues aquí están los líderes representando el interés de 3.600 millones de personas. O sea, ya más bien me parece inevitable. Más bien lo que parece que estamos viendo es el desvendamiento de cómo se va a dar el proceso de transición. Nos queda muy poco tiempo, pero yo necesito preguntarte qué piensas tú de que Maduro esté en Rusia. ¿No le dará miedo viajar y que Diosdado le serruche ese puesto? Mira, yo creo que no hay un minuto en que no esté pensando en eso. No solo en eso,
sino que además uno tiene que ver, Maduro casi no sale de Venezuela, y cuando sale lo hace además por unas vías que son absolutamente estratégicas. Sí. Llegar a Rusia tiene unas implicaciones de volar el espacio aéreo de una cantidad de estados amigos o de áreas internacionales donde no pueda eventualmente ser perseguido o capturado, porque hay que recordar que Maduro está solicitado por la justicia norteamericana. Y eso está vigente, estamos hablando de un fugitivo, desde la perspectiva legal sigue siendo un fugitivo. Entonces, por eso lo ponías tú ahí, se luce mucho diciendo, es un presidente el que está aquí. Mira, cuando tú tienes que estar recordando que eres el presidente, es porque no tienes legitimidad. Un presidente no está diciendo que es el presidente, un jefe no está diciendo que es el jefe, porque se sobreentiende. Por eso es que hace tanto énfasis en esto y es casi un acto de propaganda. Con un país con tremenda inestabilidad política y una crisis de gobernabilidad como la que tiene, es bien osado haber salido. Y además, luego de haber sustituido al jefe de la Casa Militar y al jefe del SEBIN, que toda la inteligencia es prácticamente lo que lo sostiene en el poder, es bien osado. Así que bueno, cualquier cosa puede pasar en el país y no hay tiempo para aburrirse porque día tras día hay nuevos eventos. Pregunta sencillita que le voy a hacer a Víctor, es decir, no perdamos el optimismo. El hecho de que este señor se vaya a Rusia no es que se va de paseo, trata de simular que está tranquilo ante el desbarajuste que tiene Venezuela. Vean ustedes dónde están los expresidentes de PDVSA nombrados por esta dictadura, que no están muertos, están presos, o están desaparecidos o están perseguidos en el destierro. Tiene una orden de captura ya dictada por Argentina, tiene un proceso abierto en la Corte Penal Internacional y nosotros tenemos un presidente electo luchando en el exilio y a una lideresa luchando allá como es María Corina Machado. Las casualidades existen y los hechos fortuitos también. Lo importante es que ya hay una orden de captura dictada por un órgano judicial de Argentina y yo no dudo que está por dictarse la orden de captura del Tribunal Penal Internacional. Que no lo vamos a capturar, miren, Dios es muy grande. En uno de esos viajes a lo mejor hay una falla técnica y el avión tiene que aterrizar en un país donde funcionan las instituciones, y ahí es donde lo vamos a capturar, como también capturó Chile a Pinochet. Y que seamos optimistas. Así es. Ahora viene una pregunta, Víctor. ¿Qué opinas tú, como víctima directa de tortura, de persecución política, de la proposición que hizo ayer el fiscal Luis Moreno Ocampo, de que el expresidente Zapatero sea mediador de Venezuela para el tema de la Corte Penal Internacional? Gracias por la pregunta. Yo creo que si bien es cierto la voluntad política es importante, hay que dejar de ver a las víctimas como una ficha de negociación. Esto no se trata de negociación y tampoco se trata de vocales por estar cercanos a un régimen. Maduro tiene que liberar a los presos políticos porque ellos no tienen que estar aquí. No tiene que ser porque hable Zapatero, no tiene que ser porque lo pidan los familiares de las víctimas. Cada víctima tiene que ser libre porque fueron detenidas arbitrariamente. Y yo creo muy puntualmente con el caso del señor Rodríguez Zapatero, que es el momento de que dejemos de ver a las víctimas como una ficha de negociación para seguir manteniendo a Maduro en el poder. Saludos desde Madrid, específicamente aquí en la Casa de América, donde se están llevando a cabo numerosas ponencias en el marco de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación. Yo estoy participando específicamente en los foros de transparencia internacional relacionados con la corrupción transnacional venezolana, ¿sí? Así como se escucha, de contundente, una corrupción obscena que se ha venido dando desde hace muchísimos años. Es un
tema muy interesante porque la corrupción no solo es hablar del dinero ilícito, de todas las artimañas que se han venido generando para transferir dinero entre varios países que evidentemente también son cómplices del régimen. La corrupción también está en la violación de derechos humanos y aquí es un punto muy importante que voy a desarrollar próximamente. Le preguntamos también qué hará con Venezuela. Como usted sabe, en verano Nicolás Maduro perdió unas elecciones, la oposición asegura que triunfó y la pregunta es si Nicolás Maduro se irá o no del poder en enero cuando termina su periodo. Le dijimos, ¿qué hará usted? ¿Cómo atenderá esta crisis en Venezuela? Esto nos dijo. Nosotros no vamos a usar nuestras fuerzas militares ahí. Déjeme ser muy clara sobre esto, porque Estados Unidos debe mantenerse firme en el respeto a la voluntad de la gente en esa elección. Y yo he sido muy clara sobre eso. En cuanto a la elección que ocurrió en Venezuela, la voluntad de la gente debe ser respetada. Y por eso hemos emitido sanciones. Bueno, ya la escuchó, no uso de la fuerza militar en Venezuela si es que ella gana la presidencia de Estados Unidos. Ante los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, las víctimas del régimen madurista y defensores de derechos humanos pidieron a la Corte Penal Internacional desde Madrid que tome fuertes decisiones en el caso contra Nicolás Maduro. Durante la sesión en España del Foro sobre Justicia Internacional, organizado por la Asociación Mundial de Juristas, intervinieron expertos europeos, argentinos y venezolanos. Andrés Gil tiene toda la información. Andrés, adelante, buenas tardes para ti. Hola, muy buenas tardes. Que haya justicia y que sea aplicada con prontitud. Eso es lo que piden las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela y sus abogados reunidos hoy en un foro organizado por la organización, la Asociación Mundial de Juristas aquí en Madrid. Además, confían en que pueda seguir siendo aplicado el principio de justicia universal que permitió que la justicia argentina dictara una orden de captura en contra de Maduro, de Diosdado Cabello y de otros cabecillas del régimen venezolano. Y dicen además que no solo hay violaciones de derechos humanos, sino también una situación de terrorismo de Estado en Venezuela. Evidentemente es lo que no debería ocurrir, que existan un número tan gigantesco de víctimas afectadas por crímenes de lesa humanidad, por violaciones graves a sus derechos humanos, pero lo más importante es que exista una reacción, que las víctimas se agrupen, que existan grupos de abogados que les representen y que se accionen ante los organismos internacionales que tienen el mandato de restituir, exigir que los crímenes que cesen en primer lugar y que no exista impunidad para las víctimas, y precisamente ese es el eje central de este evento. Confían en que la justicia universal pueda llegar rápidamente a través de la Corte Penal Internacional a los máximos responsables de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que están siendo cometidos no solo en contra de ciudadanos venezolanos, sino también en contra de ciudadanos europeos y de otras nacionalidades alrededor del mundo. La justicia es más necesaria que nunca. Ha llegado el momento de que finalmente esas víctimas puedan sentir que sus derechos están siendo reivindicados, y eso es parte de la labor del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, lo que empezamos el año pasado con una demanda ante la justicia argentina por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, y que inicialmente cumplió con su objetivo principal, que era detener la visita de Maduro a Argentina, y que continuó justamente con estas órdenes de captura por parte de la justicia argentina sobre Diosdado Cabello, sobre Nicolás Maduro y otros jerarcas del régimen. Marcan un hito fundamental en la búsqueda de esa justicia, de esa verdad, de esa reivindicación hacia las víctimas. Y sostienen que cada vez está más estrecho, cada vez está más corto el espacio que están teniendo los cabecillas del régimen de Nicolás Maduro para moverse por el mundo y para hacer gestiones alrededor del mundo. Bueno, yo creo que es lo mínimo que se les debe precisamente a las víctimas de violaciones de derechos humanos, que son las violaciones más graves que se pueden producir en un Estado, ¿no? En el caso de España lo conocemos bien con el terrorismo, y esa reivindicación de justicia es algo que es lo mínimo que les podemos devolver, ¿no? En el supuesto de Venezuela se da además el agravante que ese terrorismo viene por parte del Estado, ¿no? Por lo tanto, debe ser la comunidad internacional, deben de ser los organismos internacionales los que se involucren en investigar estos hechos, identificar a los responsables
defensores y poder reparar a las víctimas a través de la justicia. Víctimas y defensores volverán a reunirse durante los próximos meses, tanto aquí en Madrid como en otras ciudades europeas y en el resto del mundo, para seguir pidiendo que la justicia sea aplicada, que haya verdad, que haya reparación y que haya no repetición de los crímenes que se han cometido en contra de ellos. Información desde Madrid, un feliz día, una feliz tarde para todos. Gracias, Andrés, muy amable. Y es que ante este fracaso de la dictadura, especialistas en materia económica sostienen que Venezuela no será socio o miembro de los BRICS mientras mantenga la crisis política electoral en el país. Ante el fracaso de Nicolás Maduro en la cumbre de los BRICS, especialistas en materia económica afirman que mientras no haya solución a la crisis política generada tras el presunto fraude cometido el pasado 28 de julio, no habrá opciones ni salidas por la puerta grande para el régimen venezolano. Esto, a pesar de la afinidad ideológica que mantiene con los países miembros del bloque multilateral. En el hemisferio occidental hay desde luego una resistencia importante a lo que pasa en Venezuela, sobre todo después de lo que pasó en las elecciones y con las actas y todo esto, y él siente una amenaza sobre su gobierno y sobre su actividad, y por supuesto quiere de alguna manera ponerse en otra realidad, dar un salto adelante, pero este sería un salto hacia Asia. Quien fuera parte del directorio de PDVSA antes de la llegada de Chávez al poder, sostiene que Venezuela hoy día no cuenta con capacidad de respuesta suficiente en materia de hidrocarburos para ser considerada importante en este bloque de países con grandes reservas de energía y petróleo. La verdad es que en esos mercados nosotros no somos competitivos. Si nosotros, un tanquero de petróleo que sale de Venezuela está en 4 días en el Golfo de México anclado delante de una refinería venezolana en los Estados Unidos, ese mismo tanquero puede tardar 40 días en llegar a China. Estuvimos enviando y hemos estado enviando petróleo a China para el pago de la deuda de lo que ellos nos han prestado, pero desde luego allí no somos competitivos. Para eso no es negocio. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos tenido que estar vendiendo petróleo con un enorme descuento para compensar la diferencia del flete. Entonces a Venezuela tampoco le resulta ventajoso. El también profesor universitario señala que sin la debacle de PDVSA producto de la incapacidad del régimen, Venezuela hoy día estuviera en un escenario de mayor privilegio ante la crisis en el Medio Oriente y la subida del precio internacional del petróleo. Desde Caracas para EBTV Noticias, Joan Álvarez. En el año 2010, pero persisten algunos de los elementos obsoletos, poco claros, inconclusos y hasta tramposos, donde la gente, cierta gente, lee las leyes, en este caso las de partidos políticos, no para respetarlas, sino para ver cómo le elude, sino para ver cómo hace para colarse por los palos, como dice. Ahí hay un cementerio de partidos políticos, lo digo con responsabilidad, en el Consejo Nacional Electoral. Y por años se convirtió en una tradición de gente hay gente que tiene un carro, hay gente que tiene una casa, pero hay gente que tiene un partido. Que tenga un carrito está bien, pero tener un partido como una especie de propiedad, traficar con eso, vender la tarjeta. No estoy diciendo ninguna cosa de que llegaron los extraterrestres ya, estoy diciendo cosas que pasan. Cosas que son verdad y que tienen que reglamentarse. Vamos a ver primero el video de Nicolás Maduro con Vladimir Putin. Y vemos con admiración la batalla que está dando Rusia, la gran Rusia, contra el nazismo, contra el fascismo. Y vemos también con admiración las victorias que usted ha sabido conducir al pueblo de Rusia en todos los frentes de la batalla global. En el frente económico, en el frente científico, cultural, militar, político, diplomático. Así que nos sentimos muy orgullosos de la amistad con usted y con Rusia. Y para hablar de esto, ahí lo tienen en pantalla, mi próximo invitado, el alcalde metropolitano de Caracas en el exilio, Antonio Ledesma. Alcalde, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches, un placer saludarte y a toda la audiencia. Bueno, alcalde, como vimos al inicio, estas palabras que tuvo Nicolás Maduro con Vladimir Putin, al parecer el señor está vetado, no va a ingresar a los BRICS.
¿Qué está pasando? ¿Cómo leer incluso, no somos analistas del lenguaje, del comportamiento del lenguaje, pero esa cara de Vladimir Putin, esa cara de Nicolás Maduro, ¿qué se pudiera decir? Bueno, una cara de derrotado, porque no se ha quitado de encima la paliza que le dio Edmundo González junto con María Corina Machado el pasado 28 de julio. Una cara de desesperado, porque tiene el rancho ardiendo, la procesión va por dentro, perdió en todos los cuarteles donde votaron los militares el 28 de julio, tiene a la estructura del partido, del PSUV, la tiene desmoralizada, porque todas esas mujeres y los hombres que eran activistas de la VH, etcétera, escucharon cuando se estaban contando los votos esa noche del 28 de julio, que ganó el mundo. Esa gente está desmoralizada, pero además de derrotado, desesperado, fracasado, porque quedó, como se dice coloquialmente, como la guayabera, se fue a hacer el ridículo, está ridiculizado en Rusia. Se le guindó en elogios a Putin, Vladimir Putin, hablándole de una hazaña. ¿Cuál hazaña? Si todavía tiene esa guerra contra Ucrania y está ahí en 3-2. ¿Cuál progreso económico? Si la economía de Rusia, el PIB de Rusia es más o menos igual al de Italia. Por lo tanto, tenemos a un dictador que sabe que está atrapado sin salida, como en las películas, y que más temprano que tarde va a tener que resignarse a aceptar la derrota y a aceptar la propuesta de una negociación, de una transición ordenada para que pasemos la página de esta tragedia y comencemos a inaugurar un camino de progreso para Venezuela. ¿Cómo leer la posición de Brasil, más allá de lo obvio, pero de que incluso haya intervenido para que precisamente no ingrese Venezuela ni Nicaragua a los BRICS? Bueno, porque es que Brasil sabe lo que está pasando en Venezuela, lamentablemente. Es una situación ya insostenible e insoportable. El presidente Lula es uno de los que ha hecho foro pidiendo las actas. Maduro pretende burlarse de él y de otros, escondiendo las actas. Es el descaro de alguien que pretende entronizarse allí como un dictador. A Brasil le preocupa el hecho de que en Venezuela se esté desarrollando todo esta corporación del narcotráfico que va creciendo y va creciendo. Vean ustedes cómo se ha incrementado el número de producción de toneladas que salen hacia África, primero el Caribe, después África, Europa y luego también hacia Estados Unidos. Lo que ha denunciado Israel, que es una preocupación también para los socios, para los vecinos de Venezuela, por ejemplo Brasil, que es la alianza con el terrorismo, con Hezbollah, las pruebas que hay de cómo hay una presencia de estos factores. Y las acciones que pudiera tomar Israel contra esas bases que están en Venezuela y en Nicaragua. Bueno, es que el hecho de que ya Maduro tenga una orden de captura por parte de un tribunal de Argentina, el hecho de que Maduro tenga una oferta de captura por instituciones de Estados Unidos porque está vinculado con el narcotráfico, el hecho de que ya esté casi avanzando hacia el final todo lo que es el proceso en la sala de fiscalización de la Corte Penal Internacional, esto que ha denunciado Israel, como también lo saben organismos de inteligencia, de la presencia de factores del terrorismo en Venezuela, convierten a Nicolás Maduro en un estorbo, en una amenaza, que no es un problema solo para los venezolanos, que ya hicimos lo que teníamos que hacer, unirnos e ir a elecciones y ganarle, aún a pesar del ventajismo de Maduro. De ahí que la palabra la tiene la comunidad internacional. ¿Qué va a hacer Estados Unidos con esa papa caliente? ¿Qué va a hacer Brasil? ¿Qué va a hacer Colombia? Porque hay que ver lo que significa el deslave humano de 2 millones de venezolanos que pueden irse nada más hacia Colombia sin pensar lo que se pueden ir hacia otras partes del mundo. Eso se puede evitar solo si se confirma el triunfo de Edmundo González, que Maduro no se pueda burlar de la comunidad internacional, porque ya nosotros hicimos el trabajo que se nos pidió. Ahora le corresponde a estas instituciones que no pueden quedarse allí pintadas en la pared.
Nosotros saludamos y nos sentimos muy felices de los encuentros que ha tenido el presidente Nicolás Maduro en el marco de una cumbre histórica como es la cumbre de los BRICS. Los asuntos de política exterior de nuestra república los lleva el Poder Ejecutivo y nosotros acompañamos todos los esfuerzos que hace Venezuela para vencer bloqueos, para la conformación de un mundo nuevo donde no haya opresores y oprimidos, sino donde todos tengamos los mismos derechos en el marco del derecho internacional. Gracias. Pero aparte de la prevención, vean ustedes que hemos sido implacables en contra de quienes hayan agredido, ofendido la dignidad de la mujer venezolana. En este sentido, nosotros hemos otorgado 549.872 medidas de protección y seguridad a favor de las víctimas. Igualmente, hemos realizado 62.671 imputaciones. Hemos presentado 40.441 acusaciones y hemos logrado una cifra récord de condenas de 6.102 sujetos que han cometido estos delitos de violencia contra la mujer. Ello a partir del año 2017 hasta la fecha, es decir, que en nuestro periodo de 7 años de gestión hemos tenido estas cifras sumamente importantes, entre las que destacan, obviamente, aparte de las imputaciones, las acusaciones, las condenas, el hecho de haber logrado otorgar 549.872 medidas de protección a mujeres vulnerables, víctimas de acciones tan feas, tan realmente repudiables como estas que he mencionado. En lo que va de año, igualmente hemos hecho acciones sumamente importantes, como las que estamos viendo ahora, a cielo abierto, actividades que tienen que ver como principio, aparte del hecho de judicializar, el de hacer el llamado de atención, que se genere la conciencia, que haya una verdadera confianza en que el Ministerio Público, apenas reciba una denuncia, va a actuar, así como lo dije en los términos señalados anteriormente. Si es de dictar una medida de protección, se dictará; si es de imputar, de acusar, o si hay los elementos de convicción suficiente, lograr una sentencia definitivamente firme. Y tenemos que alertar que dentro de la violencia contra la mujer, el peor de los delitos es el del femicidio, obviamente. Y nosotros tenemos que destacar que hemos ingresado 1.279 causas por este delito, de los cuales hemos logrado 938 imputaciones, hemos presentado 848 acusaciones y hemos logrado la condena a 540 personas. Nos estamos acercando a la cifra récord de los 2 millones de personas atendidas. Hemos logrado hasta la fecha la atención directa del Ministerio Público, incluyendo los programas de justicia de calle y la personalizada en despachos fiscales, de 1.992.535 personas. Repito, 1.992.535 personas. Esto merece de verdad un fuerte aplauso, porque se dice fácil, pero hay que ver lo que es atender a casi 2 millones de personas durante estos 7 años. Dentro de ese grupo, obviamente, dentro de lo que yo he denominado la justicia de calle, hemos logrado atender a 63.167 personas, contabilizando dentro de eso lo que he llamado el Ministerio Público va a tu comunidad, y el Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia, esto tan importante. Tu denuncia en la parroquia, esto tan importante. Y quiero agregar en el marco de ello que ya tenemos las conversaciones adelantadas con el ministro para las comunas, donde vamos a realizar las mesas técnicas correspondientes para agregar un tercer programa a estos dos que he señalado, que es el Ministerio Público visita tu comuna. Repito, el Ministerio Público visita tu comuna. ¿Para qué? Porque como tenemos circuitos comunales,
y queremos ir fortaleciendo lo que yo he llamado y he denominado la justicia de calle. Aparte, el Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia, que es elegir una parroquia una vez al mes en todos los estados del país, e ir a centros de detención, centros escolares, plazas y parques, mercados populares, etcétera. Y aparte, el Ministerio Público va a tu comunidad, que se realiza en una plaza de un municipio de los 24 estados del país. Agregaremos ahora el Ministerio Público visita tu comuna. ¿Por qué? Bueno, porque allá hay una organización fuerte de base popular en esos circuitos comunales. ¿Y qué mejor? Senadora, de manera extraoficial se dice que Nicolás Maduro no le levanta el teléfono ni a Lula ni a Petro. Lula, sin embargo, a pesar de ser de izquierda y también tener de cierta forma una posición tibia, en mi opinión, creo que incluso ha sido un poco más frontal que el propio Gustavo Petro. ¿Cree usted que en efecto en Miraflores no le levantan el teléfono a la Casa de Nariño, o por el contrario, esas conversaciones siguen y Petro le sigue aplaudiendo la gracia a Maduro? Nosotros no sabemos. En la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, yo como integrante y representante de la oposición hice estas mismas solicitudes. El gobierno de Gustavo Petro ha insistido en una posición meliflua, muy babosa, diciendo que ellos no han reconocido a Edmundo, pero tampoco han reconocido a Maduro porque no hay actas. Sin embargo, ese es un argumento que ya se cae por su peso. Aquí hay una victoria evidente que ya la cantaban las calles, las encuestas, y que se ratificó el día de las elecciones. Es probable que no estén hablando, y yo creo que de hecho en ese sentido sí ha sido mucho más seria y clara la postura de Brasil, porque incluso parece que la inadmisión de Venezuela en los BRICS tiene que ver con un veto informal que puso el presidente Lula. Yo creo que independientemente de la ideología, la postura más clara y democrática ha sido la de Chile, la de Boric. La postura de México, Brasil y Colombia han sido vergonzosas, por decirlo menos, porque la afinidad ideológica no debería rayar en complicidad criminal. Pero precisamente esa afinidad que tiene con Maduro, le pregunto, ¿sería beneficioso precisamente para lograr esa transición, para esas negociaciones, o es todo lo contrario, senadora? Beneficiaría siempre y cuando el compromiso de Petro sea mediar en una negociación que reconozca lo que las urnas dijeron, la voluntad popular. Y es que aquí no se puede quedar el régimen en el poder, porque los venezolanos ya votaron, los venezolanos ya eligieron, y las propuestas que han lanzado en algún momento, como repetir elecciones o una especie de cogobierno entre el régimen y Edmundo González, no son factibles. Y no son factibles porque aquí hay un resultado, porque los venezolanos decidieron cambiar el modelo que gobierna a Venezuela, y hoy lo único posible es, si se quiere, una transición pacífica, pero repetir elecciones no es opción, cogobierno no es opción, porque aquí, por encima de cualquier querer que tengan los presidentes afines a Maduro, hay una realidad, y es una votación donde el pueblo tomó una decisión. Y para nosotros es muy importante que esto se tenga en cuenta y se respete, porque si no es así, la pregunta que nos hacemos los demócratas en América Latina es si van a existir garantías en los próximos procesos electorales de elecciones libres y transparentes, si damos el mal ejemplo de permitir que se consolide la dictadura y el golpe de Estado que pretenden dar en Miraflores, permaneciendo en el poder a pesar de que ya los ciudadanos votaron por el cambio de gobierno. Créeme que esto no va a cambiar, porque en enero el cambio de Venezuela empieza.
Duermen con pañales, hay que ver lo que significa eso. Óyeme, ¿por qué en enero el cambio empieza? Sabes que fuiste mencionado como parte de una estructura de motivación de actos mercenarios en Venezuela. Eso fue la semana pasada, en la segunda entrega de la novela urdida por Diosdado Cabello, sustituyendo en ese rol protagónico narrativo a Tarek William Saab. ¿Qué sabes tú que les esté incomodando tanto, Iván? Todos los programas míos que salen a cada semana. El de mañana va a estar bien interesante. Invito a todos que vean mi canal de YouTube mañana, porque evidencio el nivel de penetración que tenemos nosotros en el tema de inteligencia, y que sabemos exactamente lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y hacia dónde van. Entonces, eso los tiene muy preocupados. Y bueno, ya yo de verdad no voy a entrar en dar explicaciones ni ridiculeces. Tú, porque me lo estás haciendo esta pregunta ahorita, me llamaron de varios canales, de diferentes medios, para ver si yo iba a declarar algo sobre lo que digo. Ridiculeces son los que dicen. No. Yo eso lo sé, Iván. Pero lo que te estoy preguntando es, a razón de eso, ¿no? ¿Qué carrizo de lo que estás publicando es lo que crees tú que más les está moviendo el piso, resquebrajando la estabilidad para mantenerse en pie? Porque, por ejemplo, aquí en este mismo programa, yo publiqué un extracto de tus publicaciones en el que le señalabas particularmente a Diosdado Cabello el haber celebrado con algunos militares una reunión y haber discutido un informe cuyo punto número 10... Y eso ya yo decía, pero ¿cómo es eso de que punto número 10, no? Y después estuve muy pendiente de si te lo respondían, y para nada. Hablaba de alguna situación en la capital frente a la cual teatralizarían luego una retoma heroica de la capital, en la que yo me imagino prácticamente entrando a caballo a Diosdado Cabello disfrazado de libertador y buscando una gente que le tire claveles a su paso y cosas por el estilo. En esto que nosotros hemos conocido, su propio proyecto de desplazar del poder a Nicolás Maduro y quedarse a la fuerza en la presidencia de Venezuela. Ellos están perfectamente claros que en la lista de cosas que pueden suceder y que va a suceder es que tengan que dejar el poder. Entonces, visto desde ese punto de vista, obviamente el poder del país está concentrado en Caracas. Y por eso hice hincapié en ese punto número 10. Más allá de lo que dice el punto, es que la lista de 10 puntos la tengo. Y todo lo que ellos discuten, lo sé. Todo lo que hablan, lo sé. Y las estrategias que ellos se plantean, también me las sé. Entonces, yo sencillamente estoy yendo un paso más adelante de lo que están ellos. Y esta información que yo tengo la comparto con gente responsable que tiene una estrategia para garantizar que el 10 de enero empieza un cambio en Venezuela. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. La situación de los menores de edad secuestrados en Tocorón es muy grave. Las denuncias del estado de los jóvenes no han parado desde su detención, pero en las últimas 24 horas las madres, a gritos de auxilio, han revelado el verdadero terrorismo de Estado que comete Nicolás Maduro contra ellos. Los jóvenes no quieren vivir más y han atentado contra su vida, y muchos incluso están enfermos. Escuchen este audio de un familiar que se filtró en las redes sociales. Ahí hay un policía que es del CONA, ¿sabe? Y los está, como te digo, será incitando a los muchachos y a matarse. Los tres que convulsionaron fue que intentaron ahorcarse. El otro se cosió la boca y no podían quitarle eso porque fue con alambre. Y uno de las señoras que se la pasa aquí, que es cabello rojo, ayer salió pegando gritos como loca porque su hijo le dijo que dejara pasar a la esposa, a la novia, porque se iba a despedir de ella porque se iban a ahorcar. Y eso sí me tiene a mí preocupada, ¿oíste? Porque son varios los que andan con eso y supongo que porque no encuentran escapatoria, pues creen que se van a quedar ahí, porque hay un abogado que le dijo a mi hijo que está en la celda con mi hijo. Mi hijo lo tuvieron que sacar de la celda porque el abogado le dijo que
eso iba a tardar 2 o 3 años y mi hijo se desesperó, ¿verdad? Y de paso, en la celda con mi hijo, en la celda 13, había un muchacho que tiene SIDA. Y ahora mi hijo está en la 5. El asunto es cada vez peor porque el martes una de las madres incluso dijo que de manera extraoficial se enteraron que había un muerto. Obvio, desde el régimen hay silencio, nadie dice nada. Están concentrados en sus planes conspirativos, en los mercenarios que contrata Diosdado para sus novelas de ciencia ficción, mientras, como dije al inicio, cometen el verdadero terrorismo de Estado. De que los jóvenes que están, hablo de Tocorón, específicamente Tocorón, los jóvenes que están en Tocorón, están planificando no vivir más, ya no quieren vivir más, porque los están maltratando, porque se sienten ya dañados, se sienten sin esperanza, se sienten sin futuro, son estudiantes, son el futuro de esta nación, se están preparando, nosotros sus padres los estamos preparando. Yo le voy a decir una cosa, ciudadano presidente, ese es mi único hijo, y así como ese es mi único hijo, también hay muchas madres allí, que esos que están detenidos allí son su único hijo. ¿Cómo usted cree que se siente una madre ahorita en estos momentos? Y en que hay fuertes rumores de que ya hay un muerto, de los muchachos de Tocorón ya hay un muerto. Hubo una persona que murió, queremos que se nos diga la verdad. Queremos que esto salga a la luz pública, que usted como máxima autoridad de la República le dé una respuesta contundente a todos y cada uno de los representantes que tenemos, jóvenes que tenemos, seres humanos allí. No solo los menores de edad están en una situación delicada de salud, en peligro de muerte. Otros presos políticos sufren a causa de este secuestro del régimen. El barrio paciente oncológica ha sido trasladada de emergencia. Leo la información en la página de la casa. Paciente oncológica detenida en el marco de las protestas postelectorales fue trasladada al hospital de Barquisimeto. La denuncia la hizo Alfredo Ramos y dijo que Jenny Barrios, quien fue detenida arbitrariamente por el régimen de Nicolás Maduro tras las protestas postelectorales, fue trasladada de urgencia al Hospital Central de Barquisimeto en el estado Lara por su estado de salud delicado. Y escribió en la red social X: es paciente oncológica recién operada. Su cáncer es linfático y tiene fuertes dolores en las piernas y necesita con urgencia un ecodoppler para descartar trombos. Hasta ahora no le han trasladado a un centro privado para realizarle el eco. Y como la hipocresía del régimen es su bandera, meses antes, Nicolás Maduro, obvio en campaña electoral, los niños y menores de edad le sirvieron para intentar suavizar su talante autoritario. Así los trataba y los mostraba a los medios controlados por él, como el mejor abuelo para cualquiera. Victoria, qué bello el nombre. Yo tengo una nieta Victoria también. Victoria. ¿Cómo hace la esposa? A Silvia le gusta mucho el nombre de Victoria. ¿Oíste? Un nombre hermoso. ¿Qué edad tienes tú? Está grande, ¿oíste? Está estudiando. También, ¿cuánto va adelantada? También es 11, te vas a graduar de 11. Una niña inteligente. Después el liceo y después la universidad, ¿verdad? Ese nombre Victoria es grandioso. Bellísimo. Que Dios los bendiga, pues. Saludos a la familia. Y no solo Maduro se hace ver como que no rompe un plato y es el terrorista mayor, al usar a los niños a su beneficio, así tal cual como hacen esos grupos terroristas, que los usan como carne de cañón y no importa si mueren en la defensa de un ideal. Diosdado Cabello, intentando hacerse ver preocupado por el bienestar de los jóvenes, cuando tiene un encuentro con ellos, lo relacionan precisamente con lo que él representa: la represión, el miedo y el fascismo. Bueno, tú te vas ahorita para tu casa con una comisión mía, ¿oíste? ¿Por qué? No, pero ¿qué vas a hacer tú aquí? Yo te voy allá. ¿Ah? No, chico, tú eres loco. ¿Dónde sacas tú eso?
Por todo esto y más, defensores de derechos humanos exigieron este miércoles a la Corte Penal Internacional avanzar en el arresto contra Nicolás Maduro. Leo la información de la página de la casa. Foro Argentino Democrático espera que Interpol active orden de captura contra el dictador Maduro. El Foro Argentino para la Defensa de la Democracia en Argentina espera que Interpol active las notificaciones rojas de búsqueda internacional en contra del dictador Nicolás Maduro tras la orden de detención dictada por un tribunal de Buenos Aires. Tomás Farini Dugan, representante legal de la ONG del Foro para la Defensa de la Democracia en Argentina, organización promotora de la orden de captura a Maduro, dijo a EFE que Interpol es libre de decidirlo, pero esperan que la organización policial internacional discute y vote. No va a ser nada fácil, dijo el abogado, quien explicó que Maduro tiene inmunidades que lo amparan y su detención dependería de la voluntad de los países a los que el dictador pudiera viajar, que son muy pocos. Esto se realizó en un foro internacional que ocurrió en Europa, donde varios defensores de derechos humanos le hicieron la misma petición a la Corte Penal Internacional. Debería darse una vueltica por Rusia y la CPI pudiera lograr un 2x1. Se le facilita el trabajo. Pausa, ya venimos con más. Y te lo digo porque, por lo que entiendo, tienes 38 años, pero 25 de tus últimos años en Venezuela, Venezuela políticamente no ha estado en paz. Si estuvieses además como cineasta que contar esta historia de Venezuela en una película, ¿cómo la contarías? Esto no será una película, esto será una serie como de 28 temporadas. Es que es demasiado y todo pasa muy rápido y es muy intenso y wow, esto es casi como 100 años de soledad. Imagínate tú, unas cosas de generaciones y generaciones. Hay tanto que contar, tantas historias, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Además que las mejores historias son las que van desde el detalle, ¿no? Cuando tú estás contando algo grande que batuquea a todo el mundo, tú no te vas a la grandeza, tú te vas a la media que quedó suelta luego de que hubo una explosión y ahí quedó la media. O sea, tú te vas al detalle y hay tanto que contar porque ha pasado tanto. Y yo espero que además en algún momento salga a la luz toda la porquería que todavía está tapada y se pueda contar esa historia como es. Wow. Sobre todo porque, como en cualquier película de ficción, existen los buenos y existen los malos. Y no sé si te ha tocado reclamarte cuánto no has hecho, o más bien alabar cuánto has hecho por tratar de salir de esa historia mala. Yo creo que todos los inmigrantes tenemos como una sensación de culpa de no estar allá y poder hacer más, pero la realidad es que desde afuera podemos hacer mucho más. Y parte de la batalla, yo también tengo mucho tiempo afuera y creo que he vivido como procesos que de repente las personas que están llegando a otros países ahora lo están viviendo, que es esa sensación de culpa, y luego uno empieza a aceptar que estando afuera uno puede hacer más, lamentablemente. Tienes acceso monetario que puedes mandar a Venezuela. Empieza lo que vengo en la parte anterior, que la perspectiva te cambia, te enriquece, te vuelve más humilde, te vuelve más real, y todo eso eventualmente, porque todo toma tiempo y nada es rápido, va a enriquecer el país. Sí, fíjate, y aquí quiero hacer un inciso, y qué bueno además tenerte, porque tu mamá, por cierto, para quienes no lo saben, es la primera actriz, aunque suene redundante, Amanda Gutiérrez. Y ella ha sido una pieza fundamental en la sociedad, no solo por sus trabajos, sino además por su defensa. Ella, de hecho, nos comentaba en el programa que tuvimos con ella, que sus hijos le habían pedido parar un poquito la actividad de la calle. ¿Hoy tú crees que los coterráneos seguimos teniendo además el mismo compromiso para con el país
Bueno, desde que despertamos de esta pesadilla el pasado 28 de julio. Yo creo que es como esas relaciones tóxicas, ¿sabes? Que es como salimos de esto, no salimos de esto, funciona, no funciona, vamos para adelante, pero yo creo que la única manera de salir de esto es tener fe y enfocarnos en lo que sí está funcionando. Y la verdad, las cosas toman tiempo, todos queremos que las cosas sean ya y que el país se arregle ya, pero bueno, la cosa no es tan fácil y bueno, sí, un tema de protección, por supuesto, como todas las personas que están en Venezuela, que las cosas se están poniendo fuertes, claro, o sea, hay que proteger a nuestra familia, ¿no? La dirección, lo que él está hablando son las personas que están cometiendo esos delitos. Sabemos que hay muchas personas que vinieron ahora que son parte del Tren del Agua y otras gangas, pandillas de Venezuela y otras partes de Latinoamérica. Él no está dirigiendo estos comentarios sobre todos los inmigrantes que están llegando. Muchos de ellos, la mayoría de ellos vienen aquí para mejorar su vida, están tratando de salir de países donde tiene tiranía, que no tienen la libertad. Pero también adentro de eso, esos tiranos han usado esta oportunidad para sacarse de las cárceles muchos de estos criminales que hasta ahora están entrando a los Estados Unidos. Esas son las personas que tenemos que estar enfocados primero para asegurar que no se queden aquí en los Estados Unidos, porque están cometiendo delitos y también están cometiendo actos de violencia en contra de nuestros ciudadanos. Y el deber número uno de cualquier país y cualquier gobierno es la protección de su país y también de sus ciudadanos. Toca hablar también del contexto político actual en Venezuela, donde el régimen de Maduro pretende sostenerse por la fuerza, a pesar del rechazo mayoritario de 70% de los venezolanos y expresado además en las urnas a través del proceso de elecciones del 28 de julio. Para perpetuarse en el poder, el régimen ha sido capaz de, como dicen, comerse a sus propios miembros, con purgas internas como parte de la fractura y los conflictos dentro del poder por el control de los diversos negocios. Es el caso de la reciente detención de quien fue ministro y presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, quien se suma a la larga lista de expresidentes de PDVSA de la era chavista caídos en desgracia, como Rafael Ramírez, quien, por cierto, está exiliado. También podemos mencionar a Tarek El Alzaimí, Eulogio del Pino, quienes están detenidos, o Nelson Martínez, quien murió en prisión. Pero estas purgas no son algo nuevo en el régimen, son prácticas que el mismo Hugo Chávez aplicó contra, por ejemplo, su compadre, el exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, que murió en prisión. Y alguien que conoce muy bien las entrañas del chavismo es la abogada Virginia Contreras. Ella fue embajadora de Venezuela ante la OEA y es autora también del libro Hugo Chávez, de frente y de perfil. Nos acompaña en el programa esta noche justamente para compartir parte del contenido de ese libro, parte, por supuesto, que la idea es que lo busquen en Amazon y en otras opciones también, incluso en librerías lo consiguen, pero la realidad es que, bueno, ella lo conoció incluso antes de llegar al poder, mucho antes, y bueno, ya estando en el poder, hasta que en un momento determinado se distancia. Y ahora en este libro también comparte esa experiencia de lo que es el personaje. De perfil y de frente, oye, título fuerte. Yo me imaginé definitivamente a el retrato de un delincuente recién capturado. Hola Gladys, buenas noches. Buenas noches, Virginia. ¿Hasta qué año mantuviste vínculo con Chávez? Hasta el año 2001. 2001 que cesé como embajadora. Claro, fue breve también, digamos, el tiempo en el poder. Ya, como decíamos antes, pues lo conocías incluso durante la etapa revolucionaria, cuando se gestó el proyecto, más o menos ya después la detención por los intentos de golpe de Estado, como jueza, al final conoces al personaje antes de llegar al poder. Y solamente en el poder tuviste oportunidad de vivir la experiencia alrededor de 3 años. ¿Fue tiempo suficiente para poder llegar o que la gente pueda llegar a conclusiones sobre él? Claro, porque yo lo conozco desde 1992. Yo narro, por ejemplo, allí que él me mandaba a espiar a sus propios compañeros que estaban presos. Yo llegué a ser su abogada por circunstancias de la vida, que para eso tienen que leer el libro. Entonces, cuando tú empiezas a ver cómo funciona el personaje, puedes entender cómo va a funcionar después. Era una persona sumamente insegura, que no confiaba ni siquiera de la gente con quien vivía en la cárcel, ni las otras personas que estaban presas en otras cárceles. Entonces yo fui narrando su personalidad y el hecho de que yo no termino el libro en el año 2001, yo termino el libro
cuando Chávez muere, porque además recordemos que yo fui abogada, o bueno, para los que no lo saben, yo fui abogada de los procesados militares el 4 de febrero, yo diría que el 80%, y 5 meses después se produjo la segunda intentona golpista del 27 de noviembre, y yo diría que fui abogada igualito, del 80-85%. Entonces mucha gente que estaba en el gobierno, pues era la gente que yo había defendido, por lo tanto yo nunca dejé de estar aislada. Yo nunca me aislé de lo que pasaba en el gobierno, yo me enteraba perfectamente de todo, cuando lo sacaron del poder durante 3 días, cuando el Consejo de Ministros le dijo que no se fuera del poder y él decidió irse, cuando los militares decidieron reincorporarlo al poder 3 días después. Ustedes se van a enterar de muchas cosas porque lo sé de primera línea. ¿Cómo ves tú, cómo interpretas tú, de acuerdo a esa experiencia de vida directa con Hugo Chávez, lo que ha venido después de su muerte? Esta etapa, este periodo, ¿es consecuencia de él? Bueno, evidentemente que es consecuencia de él porque el proyecto nace a raíz de él, pero te voy a decir otra anécdota del libro que les va a explicar a ustedes un poquito cómo veo yo el país. Yo cuento que en el año 1999 estoy de embajadora aquí en los Estados Unidos, en la OEA, y hay un evento en el Banco Interamericano de Desarrollo. Nicolás Maduro, que no era muy conocido en aquella época, pide hablar conmigo. Él vino de Venezuela al evento, no tenía ningún cargo público, y cuando habla conmigo en la mitad de una calle en Washington, él me dice que yo le hiciera un favor con el presidente. Cuando le pregunto, bueno, ¿cuál será el favor? Y me dice, yo quisiera que lo convencieras para que me nombrara administrador del poliedro. Ese era su techo. Bueno, no sé cuántas personas hoy nos están viendo que desconocen Venezuela, pero el poliedro es un anfiteatro donde se hace... 14.000 personas. Exactamente. 14.000 personas. Así es, se celebra Miss Venezuela, hay una cantidad de cosas. Total, que al mes siguiente, por casualidad, yo estoy en Miraflores trabajando con el presidente y recuerdo lo que me pidió Maduro. Entonces le digo, oye Hugo, ¿sabes que me encontré con Maduro en Washington y me dijo que te pidiera un favor? Y yo veo que él no reacciona. Y yo creo que no me oye. Le vuelvo a repetir que me encontré a Maduro y me dijo que te pidiera que lo nombraras en un cargo. Entonces él sube la cabeza, se me queda mirando y me dice, ¿y Maduro? Yo le digo, Nicolás Maduro. Y me regaña y me dice, por favor, Virginia, háblame de cosas serias. Entonces, Gladys, tú te imaginarás cuando pasan los años y yo veo al presidente en las noticias que se está despidiendo porque está grave físicamente, se está yendo a Cuba, y él le pide a los venezolanos que si le pasa algo, voten por Maduro. Yo lo primero que recordé fue aquel, por favor, Virginia, háblame de cosas serias. Obviamente que pensando que era mi amigo, no solamente era el presidente, la persona que yo ayudé, con quien pues compartí muchísimas cosas, cuando él me dice eso es verdad, pues yo sencillamente pensé, este país va peor de lo que estaba antes. Es decir, si Maduro es el que va a liderar y va a ganar las elecciones, va a ser presidente de Venezuela, bueno, este país no tendrá más nunca un rumbo, ¿no? Señores, aquí estamos otra vez reclamando el derecho de saber de nuestros familiares. Desde el día 9 se los llevaron desde su puesto de trabajo y aún no sabemos nada. Necesitamos saber, necesitamos fe de vida. Solamente con darle el derecho a una llamada nos conformamos. Pero queremos saber dónde los tienen. Están violando los derechos de nuestros hijos, que son niños, adolescentes. Tenemos días sin saber de ellos, se los llevaron desde el 9 de este mes de su puesto
internacional, porque en Venezuela nos estamos olvidando que existe algo que es necesario para nuestra salud, como la recreación. ¿Pero es legal el cobro en euros? Es legal, o sea, no solamente en euros, puede ser en cualquier moneda porque es el mayor valor de la moneda. O sea, en este momento nosotros, cuando yo he escuchado que si es legal lo del euro o cobrarlo en otro, es que no hace referencia de una sola moneda, dice el de mayor valor. Bueno, muchos comerciantes dijeron, bueno, vamos a ponernos nosotros con esto, cuando realmente lo que sí debemos tener claro, y lo hemos manifestado desde el Consejo de Comercio y las diferentes cámaras empresariales, que el pago sea en función del Banco Central de Venezuela, es decir, el pago que yo tenga, la oportunidad, la diversidad de pago, que puede ser inclusive con criptomonedas o puede ser con las monedas que tengo en este momento de disponer y en bolívares a tasa de Banco Central, pero vamos viendo una realidad que hay un diferencial que supera ya unas expectativas que para reponer todos esos materiales, esas materias primas, y sobre todo en este momento que estamos ya entrando a la Navidad, donde todos uno de los comercios se están ya comprando, ya adquirieron esos productos de primera necesidad, esos productos que se van a vender en los próximos días y que ya yo estoy llevando al puerto. Bueno, yo comprometí ese pago y que ahora cuando voy a hacer una reposición de mi capital no tenga cómo pagarlo o para cubrir esa necesidad. Mientras hay mar de fondo petrolero en Venezuela, hay otras noticias también. Por ejemplo, la designación de los nuevos titulares de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía General de la República y de la Contraloría General de la República. La Asamblea Nacional ya está recibiendo postulaciones. Se escuchan algunos nombres, por ejemplo, en el caso de la Defensoría, se habla de Enrique Ochoa Antich, también del abogado Ignacio Ramírez Romero. Pero quizás hay muchísimos más aspirantes a cada uno de estos cargos, ¿verdad?, que se irán conociendo en el transcurso de los días. Lo cierto es que Venezuela reclama una institucionalidad basada en la colaboración entre poderes, pero también en la independencia de cada uno de esos poderes con respecto al poder mayor, que es el poder ejecutivo. Y si algo se le puede criticar a los actuales titulares de estas tres instituciones, ha sido precisamente eso, que no han sabido demarcar su presencia en el entramado institucional venezolano con respecto a las influencias del poder ejecutivo. Y ese es uno de los grandes retos que tiene la Asamblea Nacional. Seleccionar un defensor del pueblo que defienda al pueblo. Seleccionar un fiscal general de la República que fiscalice, que lleve adelante el proceso de investigación penal precisamente apegado a la Constitución y a las leyes. Y un contralor que controle. Precisamente hemos visto muchos hechos de corrupción por falta de Contraloría. Y hemos visto muchos desequilibrios en el funcionamiento institucional de los poderes públicos en Venezuela, precisamente por la falta de independencia. Es decir, un reto que tiene la democracia venezolana es la reinstitucionalización. ¿Por qué? Porque sin instituciones independientes es imposible hablar de un equilibrio de poderes y es imposible hablar también de un predominio de un sistema de justicia como el que plantea la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así que ojalá la Asamblea Nacional esté a la altura de las exigencias de la sociedad venezolana de hoy, que si algo reclama es instituciones que funcionen, que cumplan con su deber y que no estén obedeciendo más órdenes que las que plantean las leyes y sobre todo la Constitución, que es la madre de todas las leyes en nuestro país. El ministro Cabello mencionó la famosa frase "caiga quien caiga", muy usada por el chavismo, refiriéndose al expresidente de PDVSA, hoy detenido. Cabello destacó que Telechea puso en riesgo la estabilidad de la industria petrolera del país. Pedro Telechea le entregó el cerebro de la empresa, toda la administración de pozos, contratos, operaciones, a la misma empresa que lo tenía para el golpe de Estado del año 2002. Sí, inocente. A estas alturas no puede haber inocencia, y menos a esos niveles. Una investigación profunda en PDVSA. Desafortunadamente, bueno, hay que revisar métodos. Amigos de Impacto Venezuela, por otra parte, el ministro Diosdado Cabello reveló pruebas sobre la trama de corrupción en Maracaibo, estado Zulia.
vinculó directamente al líder del partido Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa. Hace a las actividades políticas de mi hermano Juan Pablo Guanipa por medio de la alcaldía de Maracaibo. Ese financiamiento asciende al monto de $6.000 mensuales. Sin presiones de ningún tipo, este ciudadano, Pedro Guanipa, habla que desde la alcaldía le entregaban recursos, él habla de $6.000 mensuales, en verdad son $50.000 semanales. 50.000, ¿de dónde venía esa plata? De la recolección de basura en Maracaibo, que en verdad la cobraban pero no la recogían. Pudiera ser que a través de lo que nosotros le denominamos cada chica le diéramos $100 a alguien, por ejemplo, para un caucho o 2 cauchos. Eso se hacía. Eso no le voy a decir que no se hacía, porque eso se hacía. Y el dirigente que necesita un caucho, una batería. Necesito, por ejemplo, pagar los colegios de los chamos, que eso pasaba mucho vida, pero no puede apropiar los días. Va a poder hacer, sí. Rafael Ramírez fue electo alcalde de Maracaibo por el partido Primero Justicia. El 1 de octubre fue detenido por presuntamente desviar recursos de la municipalidad para la campaña de Edmundo González Urrutia y promover actos violentos. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. No viajen a Venezuela, la alerta de la Casa Blanca a sus ciudadanos. El Departamento de Estado de Estados Unidos reafirmó a sus connacionales el aviso de viaje nivel 4, de no pisar suelo venezolano por posible riesgo de ser detenidos, sin justificación ni debido proceso, además por la criminalidad y conflictividad social. Asesor de Lula en contra del ingreso de Venezuela a los BRICS. El asesor especial para asuntos internacionales de la presidencia de Brasil, Celso Amorim, dijo que no tiene sentido llenar los BRICS, de lo contrario, pronto se creará un nuevo G77. Indicó que el grupo necesita ampliarse de países con perfiles que puedan contribuir en el contexto de un mundo polarizado y multipolar. En otras noticias, exfiscal de la Corte Penal Internacional propone mediación de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela. El exfiscal Luis Moreno Ocampo propuso que el expresidente de España lidere una negociación asegurando que los intereses de las víctimas sean respetados. No descartó la posibilidad de que el actual fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, proponga el arresto de Nicolás Maduro, pero cree que ese no es el fin de la historia. ¿Y qué es lo que estamos diciendo con la ley constitucional de las fuerzas militares de Venezuela? Lo que le estamos diciendo es a los coroneles, capitanes mayores, ojo, porque ustedes son los que siguen. Aquí van por los de arriba, pero también van por los de abajo. Piénsenlo muy bien ustedes qué están haciendo. A esos coroneles, porque yo creo que coroneles para abajo hay que decirles, ustedes van a querer pasar a la historia como quienes defendieron la democracia, porque hoy, con un golpe de Estado, ellos tienen la facultad de hacer, llamémoslo, una junta de gobierno, una transición, lo que sea, porque hoy hay un golpe de Estado, para mí. No serían ellos quienes estarían dando el golpe de Estado, sería el No, es que el golpe de Estado ya lo dio Maduro, es que el golpe de Estado lo dio Maduro, igual que lo que está sucediendo en Colombia. En Colombia la ley dice, aquí hay unos topes electorales que usted no puede violar porque si no lo vamos a investigar. Y resulta que Petro dice, no, a mí no me pueden investigar, ni a mi campaña la pueden investigar, eso es un golpe de Estado. No, el que está dando un golpe de Estado es usted, señor Petro, porque no está respetando ni la Constitución ni la ley. Lo mismo está sucediendo en Venezuela. Hoy el mundo tiene que entender que ya no hay transición, es que hoy hay un golpe de Estado. Y que fue además impulsado por Maduro desde el 28 de julio. No desde el 29 ni siquiera, desde el propio 28, creo yo que hay un golpe de Estado. Y el mundo eso es lo que tiene que entender. Que hoy cualquier relación, el señor Lula, lo que yo dije a Lula y a Petro en X, ¿qué le digo yo a Lula y a Petro, al presidente Lula y al presidente Petro? Ustedes perdieron la oportunidad histórica de pasar como demócratas. ¿Por qué? Porque hoy están defendiendo un golpe de Estado. Y ustedes, señores, a pesar de que estamos en orillas... Cuando no reconozcan el resultado de la proclamación de Maduro, igual están acompañando al golpe de Estado. Claro, porque es que no han reconocido a quien ganó las elecciones. Es que no es quien ganó las elecciones. De acuerdo con la Constitución venezolana, es la voluntad popular. Así es. Y las Fuerzas Armadas. ¿Qué hay de positivo en lo que uno ve en esto? Lo que hay de positivo aquí es que uno comienza a ver que ya hay una fractura institucional en las fuerzas militares. ¿En dónde? ¿Quién es el encargado de proteger las actas? El Plan República, claro. Exacto. ¿Y quién es el Plan República?
El ejército. Pero es que además lo protegieron. ¿Y quién sacó las actas? Ellos mismos las leyeron. Exacto. Pero es que además permitieron que los testigos se quedaran. Ahí hay una clarísima demostración de que ya hay una fractura. Okay. El primer hecho que no lo hemos resaltado es ese, que quienes permitieron, se sacaron las actas guardándoselas debajo de la gorra, de la cachucha, donde podían, pasándolas por debajo. Eso es lo que tiene que tener a Maduro, a Diosdado es muy preocupado. ¿Por qué? Porque ¿por qué hay ese cambio de cúpula? Porque ya vieron lo que pasó, entonces están cerrando el círculo. Están diciendo quiénes son los nuestros de verdad. Exacto. Y fíjense lo curioso, pero no son suficientes. hay algo que decía, alguien que decía hoy que me llamó la atención hablando con tantos amigos de Venezuela. ¿Tú te has dado cuenta que todos los que han sido directores del CIVIN terminan en problemas? Sí. Todos. Y además... Yo no conozco todos los nombres, pero me dicen... Y después los abandonan, porque ellos tienen secretos de seguridad e inteligencia. Segundo, ¿qué está sucediendo en Venezuela? A veces digo los militares. La mayor cantidad de presos no son ni siquiera políticos civiles, son los militares. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces yo creo que ayer terminaron de sacar a Maduro, porque los que se quedan con el poder aquí es Diosdado, y los que se quedan con el poder, algo lógicamente tiene que tener Padrino, que es militar, y los Rodríguez, ¿cierto? Entonces, hoy aquí yo creo que ya hay el temor de qué va a pasar adelante. Aquí tenemos que cerrar las filas con los, ¿cómo se podría decir ahí? Hay que cerrar las filas con los leales de verdad, ¿no? Los que son las propias filas, diría yo, como decimos en Colombia, con nuestras propias filas vamos a cerrarnos, porque aquí. Y hay otro tema. El otro tema es que va a pasar en noviembre, en las elecciones, el 5 de noviembre en Estados para Unidos. separar las dos cosas, porque quiero rematar con lo de los militares. Dicen que hay miedo, que los han citado sin ninguna razón y los dejan 3 o 4 días en la DIJESIN, que Maduro tiene un círculo de 500 personas, pero claro, los está vigilando de manera permanente. Hay también una verdad, y es que los subalternos entonces les piden espiar a los superiores. Hay coacción, saben que los torturan más que a ningún civil. ¿Cómo puede? ¿Qué le diría usted a los militares para que el deber sea más poderoso que el miedo en este momento? ¿Qué le diría yo si estuviera yo en Venezuela y fuera Edmundo González? Yo les mostraría el decreto que voy a hacer efectivo el 11 de enero o el 10 por la noche. Okay. ¿Por qué? Porque yo digo, uno puede estar enviando mensajes a los militares de decirles, no, hombre, mire, si yo llego a la presidencia, tranquilos que yo voy a hacer esto, tranquilos que voy a hacer lo otro, no se preocupen. ¿Es eso suficiente, Carla? ¿Es suficiente? Una promesa no es suficiente. Una Esto real es el decreto. amnistía. Esto es el decreto. Es más, mándelo a la actual asamblea. Mándelo hoy. Porque los primeros que van a pedir amnistía son los de actuales, que son los que han cometido los delitos. Total. Pero ¿para dónde? Coroneles para abajo. Los generales, es que además es increíble, pues que ¿cuántos generales hay en Venezuela? ¿2.000? O 3.000 decían Eso ahora, dicen, sí. otros que 2.500, bueno, más grande que la OTAN, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa con los de abajo? Además tenemos que entender a dónde está la parte de la fractura, en que los militares es una organización piramidal, y claro, Padrino lleva ¿cuánto? ¿10 años? Sí. 10. ¿Y los de abajo cuánto llevan? ¿10 años? Y el coronel que dice, oiga, yo quiero ascender y yo quiero ser general. Maduro no les puede ofrecer ese futuro. Exacto. Entonces, como no le están ofreciendo ese futuro, ahí también se va a comenzar a... Y segundo, otro tema que la gente no piensa, es que el coronel tiene la misma hambre que el capitán y que el mayor y que el teniente. Sí. No que el general. Porque ese está robando, ese tiene plata, ese tiene acceso a la comida, ese tiene acceso a todos los beneficios de la cúpula, pero ese coronel, su señora, me imagino yo, le debe estar diciendo, oiga, ¿y tú cómo así que los de arriba comiendo hace 10 años y nosotros los hijos muriéndose de hambre, nosotros muriendo, no tenemos medicinas, se nos ha muerto mi papá, mi mamá, se fue mis tíos, se fue mi sobrino, se fue mi hermano, se fueron mis hijos? ¿Qué está pasando? Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @ChanLozano TV.
También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.